Hola profesor, mi nombre es Camila Aldana y hoy vamos a analizar un tema que es fundamental para entender nuestra realidad actual, la cual es la evolución del desarrollo económico en Venezuela durante los siglos XX y XXI. No es solo hablar de números, sino de cómo el Estado ha pasado de ser un promotor de la modernidad a un interventor total de la economía y cómo eso cambió la forma en que producimos y trabajamos los venezolanos. Venezuela es un caso único en el mundo porque nuestra historia económica está amarrada a un solo recurso, que es el petróleo. Empezamos con el siglo XX. Tras la muerte de Juan Vicente Gómez, Venezuela era un país rural, pero el petróleo empezó a darnos una riqueza técnica nunca antes vista. Y aquí es donde nace la famosa frase de Arturo Uslar Pietri, que es sembrar el petróleo. ¿Qué significaba esto? Que el Estado debe usar el dinero de la renta petrolera para crear industrias que no fueran petroleras. En este siglo, el Estado fue un Estado promotor. Construyó grandes autopistas, las represas como el Guri y fundó empresas básicas en Guayana para procesar el hierro y el aluminio. El Estado era el dueño de la riqueza, pero su objetivo era modernizar a la sociedad, impulsando la educación y la salud para crear una clase media sólida. Era un capitalismo de Estado donde se buscaba que el sector privado creciera bajo el ala protectora del gobierno. Al entrar en el siglo XXI, el modelo cambia drásticamente hacia lo que se llamó el socialismo del siglo XXI. El Estado ya no solo quería promover la industria, sino que quería controlarla y poseerla. Aquí es donde el Estado pasó a ser un Estado interventor y propietario. Se dio una ola masiva de expropiaciones y nacionalizaciones en sectores que antes eran privados, como por ejemplo el sector de alimentos, de telecomunicaciones, de electricidad, cemento. La idea era que el Estado manejara todo para distribuir la riqueza de forma directa a través de las misiones. Sin embargo, esto creó una dependencia total del precio del petróleo. Mientras el barril estuvo caro, hubo mucha abundancia, pero al no haber una industria privada fuerte, cuando los precios bajaron, el modelo entró en una crisis profunda de la que todavía estamos intentando salir. Ahora hablemos de políticas nacionales, internacionales y sus efectos. En lo nacional, en el siglo XX, aplicamos la sustitución de importaciones. Básicamente, el Estado le decía a los empresarios: fabrica tú los zapatos aquí y yo le pongo impuestos caros a los que vienen de afuera para que tú vendas, algo así. Esto funcionó por un tiempo, pero creó industrias que no sabían competir afuera. En el siglo XXI, la política estrella fue el control de cambio, como Cadivi. El Estado decidió quién tenía dólares y a qué precio. El efecto fue devastador. Se destruyó el valor de nuestra moneda, apareció la hiperinflación y el mercado negro, lo que terminó asfixiando a las empresas nacionales. En lo internacional, Venezuela siempre fue una pieza clave en la OPEP. En el siglo XX buscábamos estabilizar los precios para tener ingresos seguros. En el siglo XXI el petróleo se usó como una herramienta de geopolítica, con acuerdos como Petrocaribe, buscando aliados políticos más que beneficios comerciales. El efecto a largo plazo fue el aislamiento financiero y las sanciones que hoy limitan la capacidad de maniobra del Estado. Ahora, ¿cómo cambió esto a nuestra gente y a nuestras máquinas? Con esto nos referimos a lo que son las fuerzas productivas y su transformación. En el sector primario pasamos de ser un país agrícola en 1900 a ser un país 100% dependiente de la extracción del petróleo y ahora oro con el arco minero. El campo quedó abandonado porque era más fácil importar comida con petrodólares que sembrar. En el sector secundario, que es la industria, en el siglo XX teníamos un cordón industrial envidiable en Valencia y Guayana. Hoy muchas de esas fuerzas están paralizadas, como lo podemos notar a simple vista. La fuerza productiva ha sufrido una fuga de cerebros masiva, nuestros ingenieros y técnicos se han ido del país y la maquinaria se ha vuelto obsoleta por falta de inversión. Cuando nos referimos al sector terciario, nos referimos a los servicios. Y este es el sector que hoy sobrevive. Ante la caída de la industria, el venezolano se ha volcado al comercio. Nos hemos volcado al comercio, al emprendimiento digital y a los servicios informales.
Ya no producimos grandes bienes, sino que nos dedicamos a mover, intercambiar lo poco que entra al país, buscando de una u otra forma la manera de comerciar, de buscar los recursos. Eh, pues para cerrar, podemos decir que Venezuela ha vivido un ciclo de ascenso y caída basado en la gestión de su renta. En el siglo XX, el Estado construyó las bases del país moderno, pero en el siglo XXI, la excesiva intervención y la falta de estímulo a la producción nos llevaron a una vulnerabilidad extrema, o sea, sobre todo en la producción privada. El reto de las nuevas fuerzas productivas venezolanas es dejar de esperar todo el Estado y empezar a construir una economía que no dependa solo de lo que sacamos del suelo, del petróleo, del oro, sino de lo que realmente somos capaces de crear e innovar. Muchas gracias por su atención.